La noche en la carretera tiene un peso distinto al resto del día. Cuando el sol desaparece y las luces de los pueblos quedan atrás, el asfalto se convierte en un pasillo interminable. Solo queda la oscuridad, el rugido del motor y la sospecha constante de que no viajamos solos. Muchos dicen que la carretera es el lugar perfecto para los encuentros imposibles. Esta noche recorreremos 3 de esos caminos. 3 historias que hablan de viajeros que jamás llegaron a su destino. De apariciones que desafiaron toda lógica. Y de trayectos que se convirtieron en recuerdos imposibles de borrar. Así que ajusta el cinturón, mira 2 veces por el retrovisor y mantente despierto. Porque lo que está por venir podría cruzarse contigo en tu próximo viaje nocturno. ¿Aún despierto? Adelante, pasa. La noche esconde sus propios secretos y estás a punto de conocerlos. Respira hondo y escucha atentamente estos 3 relatos de insomnio. Primer relato. El hombre del maletín. La lluvia golpeaba con furia el parabrisas, transformando la carretera en un espejo, oscuro y traicionero. El limpiaparabrisas iba y venía con un chirrido cansado, incapaz de darme una visión clara del entorno. La carretera de montaña era un laberinto de curvas cerradas, bordeada por precipicios que apenas se adivinaban bajo la niebla. Llevaba conduciendo más de 4 horas sin parar. El cansancio empezaba a pesar en mis ojos, pero el miedo a quedarme varado en medio de la nada me mantenía despierto. Solo quería alcanzar algún pueblo, alguna luz que confirmara que el mundo no había desaparecido bajo la tormenta. Y entonces, lo vi. Al doblar una curva, apareció un puente estrecho, que cruzaba un río crecido por la lluvia. En el centro del puente, iluminado por mis faros, había un hombre. Alto, de espaldas, contemplaba las luces lejanas de un pequeño pueblo, que se extendía a lo lejos. Llevaba una gabardina oscura, que ondeaba con el viento, y en su mano derecha, sostenía un maletín negro. Frené de golpe, los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado. Estuve a punto de atropellarlo. El hombre ni siquiera se movió, como si no me hubiera visto. Bajé la ventanilla y grité, intentando sonar amable. «Señor, ¿necesita que lo lleven?» El hombre giró apenas la cabeza. Sus facciones eran pálidas, su mirada distante. Después de un largo silencio, respondió con una voz grave y seca. «Voy a un hotel de carretera, 20 kilómetros más adelante». Asentí, aliviado por romper el mutismo de la noche. «Suba», lo acerco. El hombre abrió la puerta trasera y se sentó sin prisa, dejando el maletín a su lado. El olor a tierra húmeda y a tabaco impregnó el aire. Arranqué de nuevo. Durante el trayecto intenté entablar conversación, pero fue inútil. ¿De viaje por trabajo?, pregunté. Silencio. ¿Vive usted en este pueblo?, insistí. Nada. El único sonido era el repiqueteo constante de la lluvia sobre el techo y el rugido lejano de los truenos. A ratos, juraría escuchar su respiración pausada, demasiado rítmica, casi mecánica. Cada vez que miraba por el retrovisor, lo veía inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad del camino. Nunca parpadeaba. Ni una sola vez. En una curva cerrada, el maletín se inclinó y golpeó el asiento. Me sobresalté.
Miré hacia atrás, esperando que al menos reaccionara al ruido, pero el hombre permanecía igual, como si ni siquiera lo hubiera escuchado. El aire dentro del coche se volvió helado de repente, como si alguien hubiera abierto de golpe una ventanilla. Mi aliento comenzó a empañar el parabrisas por dentro, y tuve que frotarlo con la manga para ver la carretera. Miré por el retrovisor, esperando encontrarlo incómodo con el frío, pero seguía igual. Inmóvil, ajeno a todo, con la mirada fija en la oscuridad. Apreté el volante con más fuerza. El silencio era tan espeso, que cada crujido del coche parecía un grito. Por un instante, tuve la sensación de que no estaba solo con un pasajero, sino con una sombra. Algo que simplemente ocupaba un espacio, como si hubiera nacido del mismo asiento trasero. Al fin, las luces del hotel aparecieron en la distancia. Un letrero de neón titilaba con la palabra hospedaje El Mirador. Detuve el coche frente a la entrada. El hombre del maletín abrió la puerta y bajó sin pronunciar una palabra. Caminó hacia la entrada del hotel con pasos lentos, rígidos, como si cada movimiento estuviera aprendido de memoria. No volteó a mirarme, ni una sola vez. Me quedé observando desde el coche, cuando algo me sorprendió. Había una ambulancia aparcada en la puerta del hotel. El cartel de neón parpadeaba intermitente, proyectando destellos rojos y azules que se mezclaban con las luces de la ambulancia. Varias figuras se movían bajo la lluvia, como sombras apresuradas. Me incliné hacia atrás para recoger mis cosas, y vi lo imposible. El maletín seguía en el asiento trasero. «Espere, señor, olvidó esto», grité. Salí del coche, la lluvia apretaba con más fuerza. Crucé la entrada y me dirigí al recepcionista del hotel. Era un hombre canoso, que hojeaba un cuaderno detrás del mostrador. «Disculpe», dije, jadeando. «Un hombre acaba de entrar, alto, con gabardina. Se olvidó esto en mi coche». El recepcionista me miró con extrañeza. «Aquí no ha entrado nadie, en horas». Le mostré el maletín. «Mire, es suyo. Yo lo traje hasta aquí». El recepcionista se quedó pálido. Sus manos comenzaron a temblar. Dijo, «¿Un hombre alto, con gabardina?» Asentí. «Ese huésped está registrado aquí, sí, pero no puede ser». Su voz se quebró. «Hace apenas 20 minutos, falleció en su habitación. Yo mismo llamé a la ambulancia para que vinieran a llevárselo. Lo encontramos sentado en la cama, con el maletín apoyado en las rodillas». El aire se me cortó. «Eso es imposible. Lo acabo de traer. Lo vi bajar del coche y entrar aquí». El recepcionista respiró hondo, miró hacia un pasillo oscuro y, tras unos segundos de duda, me hizo un gesto con la mano. «Si quiere comprobarlo, acompáñeme». Caminamos por el pasillo alfombrado hasta una puerta entreabierta. Dentro, varias personas vestidas de blanco recogían la habitación en silencio. En la cama, bajo una sábana, se distinguía una silueta inmóvil. El recepcionista retiró la tela, solo lo suficiente para mostrarme el rostro. Era él. El mismo hombre que había subido a mi coche. La misma piel pálida, los mismos rasgos, idénticos hasta en el más mínimo detalle. Me quedé paralizado, con la garganta seca, incapaz de hablar. El murmullo de los paramédicos se desvaneció en mis oídos. Solo existía esa cara muerta. La misma cara que había tenido detrás de mí en el coche, apenas minutos antes. El maletín pesaba en mis manos, como si fuera de plomo. Más frío que el metal helado, más real que todo lo que acababa de vivir.
sin querer, lo solté. El eco del golpe contra el suelo resonó por el pasillo como un trueno contenido, expandiéndose en cada rincón vacío del hotel. El recepcionista me miró, con un miedo distinto, como si ya no supiera a quién tenía delante. La ambulancia llevará el cuerpo al pueblo de donde era este hombre, susurró. El mismo que se ve desde el puente. El mismo lugar donde usted dice haberlo recogido. Entonces entendí, con un escalofrío que me recorrió la espalda. Lo que había llevado en mi coche no era un pasajero. Era el recuerdo de una persona despidiéndose de su último viaje. Comprendí que hay caminos que nunca terminan, solo esperan pacientemente a que alguien los vuelva a recorrer. Segundo relato. La anciana del barranco. La carretera secundaria se retorcía, como una serpiente de asfalto entre las montañas. Era de noche cerrada, y el cielo descargaba una llovizna fina que se mezclaba con la niebla. Los faros del camión apenas iluminaban unos metros por delante, revelando un asfalto brillante y húmedo. El padre conducía con gesto concentrado, las manos firmes sobre el volante. El hijo, en el asiento del copiloto, miraba por la ventana tratando de distinguir algo en aquella oscuridad. No había casas, no había postes de luz. No había más mundo que esa carretera estrecha, y los precipicios que la flanqueaban. En cuanto encontremos una gasolinera, paramos a descansar, dijo el padre, sin apartar la vista del camino. ¿Y si no hay ninguna hasta el amanecer?, respondió el hijo, con un tono entre cansancio y fastidio. El padre no contestó. Sabía que no podían desviarse más. Aquella carretera parecía no tener fin, pero era la única que aparecía en el mapa para atajar hasta la autopista. El silencio volvió a llenar la cabina del camión, roto solo por el golpeteo de la lluvia sobre el parabrisas y el rugido constante del motor. Fue entonces cuando ambos lo vieron. Al tomar una curva cerrada, los faros iluminaron fugazmente algo en lo alto del barranco. Una figura. Una sombra erguida, inmóvil, en el borde mismo del precipicio. El hijo se enderezó en el asiento. «Papá, ¿has visto eso?». El padre también lo había visto, pero se obligó a mantener la calma. Habrá sido un tronco o un arbusto. Con esta niebla, cualquiera se confunde. Antes de que pudiera terminar la frase, la silueta pareció inclinarse hacia adelante y lanzarse al vacío. Fue un movimiento rápido, un destello que desapareció en la oscuridad. El camión avanzó unos metros más en silencio absoluto. El hijo lo rompió con un hilo de voz. «Se ha tirado, ¿verdad?». El padre apretó la mandíbula. «No hemos visto nada. Sigue siendo peligroso frenar aquí». Pero ambos sabían que lo habían visto. El ambiente se volvió más pesado. A medida que avanzaban, la niebla se hacía más densa y la carretera más estrecha. El hijo no podía quitarse la imagen de la figura de la cabeza. En ocasiones, creía escuchar un crujido metálico detrás del camión, como si alguien arrastrara cadenas sobre el asfalto. «¿Oyes eso?», preguntó en voz baja. El padre negó con la cabeza, aunque también lo había percibido. Los espejos retrovisores parecían reflejar cosas que no correspondían. A veces, una sombra fugaz. Otras, un destello de movimiento que desaparecía cuando giraban la vista. El padre trataba de concentrarse en la carretera, cuando de pronto, ocurrió. A pocos metros delante del camión, algo irrumpió en el asfalto. Era una anciana. O lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba retorcido,
Los brazos se extendían en ángulos imposibles y los dedos se clavaban en el suelo como garras. El rostro estaba desfigurado, con la boca torcida en una mueca vacía, y los ojos completamente blancos. Se arrastraba a una velocidad antinatural, cruzando de un lado al otro de la carretera, como un animal famélico. El padre pisó el freno con fuerza. El camión derrapó sobre el asfalto mojado, el rugido de las ruedas mezclándose con el grito ahogado del hijo. Por un instante, parecieron al borde de salirse del camino. Cuando el vehículo se detuvo, ambos quedaron jadeando, con el corazón en la garganta. «Papá, ¿la viste?», balbuceó el hijo. El padre no respondió de inmediato. Abrió la puerta, bajó con la linterna y enfocó el camino. Nada. Ni una huella, ni un cuerpo, ni rastro alguno de la anciana. El asfalto estaba vacío, como si jamás hubiera pasado nada. Subió de nuevo al camión, empapado y con el rostro lívido. «No hemos visto nada», repitió, aunque ni él mismo lo creía. Horas más tarde, el cielo comenzó a aclararse. La lluvia se fue deteniendo, y el sol del amanecer iluminó los contornos de las montañas. Al fin, un bar de carretera apareció al borde del camino. Entraron exhaustos, con el olor a café recién hecho, envolviéndolos como un bálsamo. El lugar era pequeño, con mesas de madera gastada y una vieja radio que murmuraba noticias locales. Se sentaron sin hablar, aún con la tensión marcada en sus gestos. El camarero, un hombre de mediana edad con delantal blanco, se acercó para tomar el pedido. «¿De dónde vienen tan temprano?», preguntó con amabilidad. «De la carretera del barranco», respondió el padre. El camarero levantó la mirada, sorprendido. «Esa carretera. No muchos pasan por allí de noche». El hijo no pudo contenerse. «¿Por qué lo dice?». El camarero se encogió de hombros mientras servía el café. «Porque ahí ocurrió algo desagradable hace unos años. Una anciana vivía sola en una casita en la cima del barranco. La desahuciaron y una madrugada se arrojó al vacío. Desde entonces, más de uno dice haberla visto rondar por la carretera. Pero ya sabe, la gente habla demasiado». El padre y el hijo se quedaron en silencio. No había necesidad de intercambiar palabras. Ambos habían visto lo mismo, y ninguno quería reconocerlo en voz alta. Terminaron el café, con las manos temblorosas, intentando ignorar el escalofrío que les recorría la espalda. Cuando salieron del bar, el sol comenzaba a disipar la niebla. El hijo se volvió hacia las montañas, incapaz de resistir la tentación de mirar una última vez. En la distancia, entre la bruma del amanecer, juraría haber visto algo. Una silueta retorcida, moviéndose lentamente, cerca del borde del barranco. Parpadeó, y ya no había nada. Ahora no lo sabía, pero el rostro desfigurado de la anciana se quedaría grabado en su mente. Apareciendo en los caminos, en cada curva solitaria, donde la carretera y la oscuridad vuelven a recordar a sus muertos. Tercer relato. El destello en la carretera. La carretera serpenteaba en medio de un bosque denso, y la noche lo cubría todo, con un silencio absoluto. El cielo estaba nublado, sin luna. Solo la cinta de asfalto, avanzando en medio de la negrura. Clara conducía con calma, como lo hacía cada semana cuando regresaba del trabajo en la ciudad. El parabrisas se empañaba de vez en cuando, y la música suave de la radio apenas llenaba el interior del coche. Conducir de noche nunca le había molestado.
Había algo en esas horas solitarias que le resultaba relajante. Como si el mundo entero durmiera y la carretera fuera solo para ella. Pero aquella noche, algo se sentía distinto. El bosque parecía más cerrado, los árboles inclinados hacia el camino, como si quisieran atraparlo entre sus ramas. Fue entonces cuando lo vio. Un destello anaranjado, breve, entre los troncos. Clara frunció el ceño. Lo primero que pensó fue en un incendio. Había oído historias de pequeños fuegos forestales, iniciados por descuidos de excursionistas. Pero la luz era demasiado intensa, demasiado localizada, como una esfera que brillaba con vida propia, en mitad de la oscuridad. Siguió conduciendo, convencida de que había sido un reflejo. Sin embargo, al tomar una curva más adelante, la vio de nuevo. Esta vez no era un simple destello entre los árboles. La esfera anaranjada se desplazaba sobre las copas, como si la estuviera observando. Un escalofrío le recorrió la espalda y apretó con más fuerza el volante. De pronto, la luz descendió. En cuestión de segundos, se colocó justo encima del coche. El habitáculo se iluminó con un resplandor extraño, como si estuviera dentro de una lámpara. La radio comenzó a fallar, emitiendo crujidos metálicos. Clara, aterrada, pisó el acelerador. El coche rugió, aumentando la velocidad, pero la luz seguía a la misma distancia, imperturbable, como si no hubiera forma de dejarla atrás. Las sombras dentro del vehículo se alargaban, deformadas por aquella claridad anaranjada. Por un instante, Clara creyó ver algo en el centro de la esfera. Una silueta. Una figura borrosa, que parecía moverse en su interior, como alguien observándola desde otra dimensión. Parpadeó varias veces, convencida de que era producto de sus nervios, pero la forma seguía allí, difusa, inquietante. Su respiración se volvió entrecortada. El sudor le empapaba las manos, pero no podía dejar de apretar el volante. El velocímetro marcaba mucho más de lo habitual en esa carretera secundaria, y aún así, la esfera no se alejaba ni se acercaba. Simplemente permanecía allí, flotando sobre ella, acompañándola. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. La puerta del copiloto, que estaba cerrada, se abrió de golpe. El aire frío de la noche irrumpió en el coche y Clara lanzó un grito ahogado. El vehículo se ladeó un poco al perder el control del volante. Con un esfuerzo desesperado, logró estabilizarlo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de puro terror. Y de la misma forma repentina en que se abrió, la puerta se cerró con un golpe seco. No había nadie allí. Nadie visible, al menos. Clara no pensó más. Solo condujo. Siguió pisando el acelerador, como si su vida dependiera de ello, rogando que aquella carretera terminara de una vez. Tras varios kilómetros, notó que el resplandor comenzaba a elevarse. La luz ascendía lentamente sobre el bosque, alejándose sin prisa, como si hubiera decidido que su compañía ya no era necesaria. Un instante después, desapareció entre las nubes bajas que cubrían el cielo. El silencio regresó. Solo quedó el rugido del motor y el latido acelerado de su propio corazón. Llegó por fin a su destino. Un pequeño restaurante de carretera, donde debía reunirse con un par de amigos. Aparcó bruscamente y se quedó unos segundos dentro del coche, respirando hondo. Miró el reloj del tablero. Apenas habían pasado 15 minutos desde que salió de la ciudad. Todo parecía normal. Al entrar, sus amigos la recibieron con rostros de preocupación. ¿Dónde estabas?, le preguntaron casi al unísono. Hemos estado esperando más de una hora. Clara los miró confundida. Les aseguró que no podía ser. El trayecto no le había llevado más de lo habitual, quizá incluso menos.
pero al sacar su teléfono y comprobar la hora, sintió que la sangre se le helaba. Tenían razón. El reloj de su coche debía haberse estropeado. Había pasado más de una hora desde que cogió su coche y se adentró en la carretera. Nadie supo qué decir. El silencio se apoderó de la mesa, mientras Clara trataba de ordenar lo sucedido en su cabeza. Después de la confusión y el silencio en el restaurante, Clara se despidió de sus amigos. Subió al coche y se miró en el espejo retrovisor. Parecía la misma, agotada, pero intacta. No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido durante esos minutos. ¿Dónde estuvo realmente? ¿Qué fue ese destello naranja que la siguió? La carretera parecía tranquila ahora, pero en su mente todo había cambiado. El recuerdo de aquella luz se quedó con ella, como una huella que jamás desaparecerá. Aquella experiencia la acompañaría para siempre, marcada por lo desconocido y lo inexplicable. Cada vez que conduzca de noche, sentirá su presencia, esperando en algún punto de la carretera, invisible y vigilante. Estos han sido nuestros 3 relatos de hoy. Si te gustaron, deja tu pulgar arriba y comenta cuál de ellos te quitará el sueño esta noche. No olvides suscribirte si quieres seguir oyendo más relatos de insomnio. Gracias y buenas noches.